Adelante. Venceremos. Venceremos es la palabra que yo quiero compartir con vosotros esta mañana. Venceremos. Así que no sé si te animas a decirle al que tienes al lado, ¡venceremos! ¿Sí? Pero así, con convicción de que vamos a ganar. De nuevo, dile, ¡venceremos! Y ahora al que tienes detrás, dile, ¡venceremos! Y ahora al que tienes delante, dile, ¡venceremos! Venceremos, venceremos. Amén, amén, venceremos. En el libro primero de Samuel, capítulo 30, hay una historia de la que en la que Dios me habló hace muchísimos años. Bueno, no tantos, no tantísimos, pero fue en el año 2007. Año 2007, estamos en el 21, que son 14 años. Hace 14 años, un poquito antes de que empezáramos con esta aventura de nuestra iglesia, poquito antes de que abriéramos nuestra casa y poquito antes de que, cuando la casa se nos llenó el salón de casa, buscáramos un local para comenzar con la iglesia en la calle Doctor Manzanera número 2, que fue donde empezamos en el año 2008 y donde oficialmente inauguramos la iglesia el 25 de octubre del año 2008. Y Dios me habló con esta palabra y la traía a mi mente y la recordaba y estoy convencidísimo que es algo que Dios quiere usar hoy para hablarnos. Es algo que Dios quiere de alguna manera recordarnos y hacernos entender. Entonces vamos a leer en el capítulo 30 del libro primero de Samuel, los versículos del 1 al 8, porque la historia es extensa, es muy larga, y tocaremos un poquito, y si Dios lo permite, pues más adelante compartiremos alguna otra cosita. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vamos a leer hasta ahí de momento, porque conviene que centremos un poquito el contexto, porque nos encontramos con David, que después de 3 días llegan a una ciudad, a una aldea llamada Siclag. Y la pregunta es, ¿qué hacía David en esa ciudad? ¿Por qué David va a ese sitio? Bueno, en los capítulos anteriores de primero de Samuel, que luego yo os animo a que los leáis en casa tranquilamente para coger el contexto de toda la historia, capítulo 27, 28, capítulo 29. En los capítulos anteriores, David está huyendo de Saúl. Saúl quería matarlo a toda costa. David se había dado cuenta que su vida no valía nada delante de los ojos de Saúl, que Saúl le había cogido tanta envidia que quería acabar con él. Entonces, David está huyendo de Saúl, aunque David le había demostrado a Saúl su inocencia, y en 2 ocasiones David podía haber matado y haberse vengado del rey Saúl, y sin embargo le perdonó la vida, como bien sabéis, porque él dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Entonces, después de haberle demostrado su inocencia y de perdonarle la vida 2 veces, después de estar tan cansado de dar vueltas por todos los montes, cuevas y collados y escondites de la tierra de Israel, de todo el desierto de Judá y del desierto del Negev, decide David poner tierra de por medio y sale huyendo, se escapa a la tierra de los filisteos. Y entrado a la tierra de los filisteos llega al rey Aquis, el rey de Gat, la ciudad de Gat, y se esconde allí, se está con él, y el rey Aquis le dice, te doy esta ciudad para que puedas vivir allí con tus hombres. David tenía entonces 600 hombres que le acompañaban. Todos sabéis cómo empezó esto, con todos los endeudados, los oprimidos, los cojos, los que
los que tenían algún problema. Entonces el rey Aquis, insisto, el rey filisteo de la ciudad de Gat, le da la aldea de Siclag para que pueda vivir allí con todos sus hombres. Entonces David estaba viviendo en Siclag porque se escapó de Saúl para que Saúl ya lo dejara tranquilo. Efectivamente, cuando David empezó a vivir en Siclag, Saúl dejó de perseguirlo. Pero llegó el momento en que los filisteos presentaron batalla contra Israel. Y como David estaba sirviendo al rey de Gat, al rey Aquis, rey filisteo, en esa batalla David iba a acompañar al rey filisteo, al rey Aquis, con los otros reyes de las ciudades filisteas, para luchar contra Israel, contra el rey Saúl. Y el resto de reyes de los filisteos no se fiaron de David. Dijeron, ¡buah! Esta es la mejor ocasión para que David se reconcilie con Saúl. Cuando estemos peleando, él se vuelve contra nosotros, le ayuda a Saúl, y entonces Saúl sí que se va a reconciliar con David. Y entonces le dijeron, no, David, tú te vuelves otra vez a Siclag. Entonces, David había salido para pelear a favor del rey Aquis. No sabemos qué hubiera pasado en la batalla, Dios evitó esto. Pero el resto de reyes filisteos le dijeron, no, vete otra vez tranquilico a tu casa, que no nos fiamos de ti. Entonces David se dio la vuelta y al tercer día que volvía a la ciudad de Siclag, que era donde él vivía, se encontró este panorama. Llegó a Siclag y se encontró lo que no esperaba, lo que no le hubiera gustado encontrarse nunca jamás. Y ahí comienza nuestra historia. ¿Cuántas veces te has encontrado lo que no esperabas? ¿Cuántas veces te ha sucedido lo que nunca hubieras querido que te pasara? Así estaba David. Y ahora sí leemos. Versículo 1, de nuevo, lo leemos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Es decir, habían quemado toda la ciudad. Y además, versículo 2, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, es decir, no mataron a nadie, pero se llevaron a todos prisioneros y esclavos, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, lloraron y lloraron, llorar y llorar, llorar y llorar, como dice la ranchera esta, la canción esta. Lloraron hasta que no le quedaron más fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, también se las habían llevado cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y la historia sigue relatándonos que entonces David llamó al sacerdote Abiatar, le dijo que se acercara al efod, consultó a Dios y le preguntó, persigo a estos merodeadores, a todos los que nos han atacado, ¿los voy a poder alcanzar? ¿Voy a poder librar a los cautivos? Y Dios le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y bueno, vamos a leer hasta aquí porque luego la historia sigue.
David efectivamente lo sigue, Dios trabaja a su favor, Dios va obrando y luego lo veremos. Entonces, cosas importantes, cosas que yo quiero compartiros, que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. En el versículo 1 hay algo interesante y es que dice, vinieron a Siclag al tercer día. Mira, en la Biblia sale muchas veces, hay muchas cosas que suceden al tercer día. O sea, no suceden al día siguiente, aunque al día siguiente hay cosas que también pasan, pero hay muchas cosas importantes, importantísimas, que suceden al tercer día. La más importante de todas ellas, creo que vosotros todos lo recordaréis, al tercer día, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó. Se levantó de entre los muertos. Al tercer día, resucitó. Y yo creo que la segunda más importante que sucedió al tercer día es que al tercer día, Dios dijo, produzca la tierra árboles que den semilla, árboles que den fruto, plantas que den fruto, que den semilla según su género. Entonces, al tercer día marca un tiempo de resurrección y de fructificación. Ahora, antes de llegar a nuestro tercer día podríamos decir, David, ¿es que no te lo buscaste tú al irte a pelear en contra de Israel? ¿Cuáles son las causas de que nosotros podamos llegar a una situación semejante o parecida a la que vivió David? ¿Cuáles son las causas por las que se ha hundido nuestra vida, por las que nos ha sucedido eso que no esperábamos que nos pasara? ¿Cuáles son los errores que hemos cometido? ¿Dónde es que hemos metido la pata? ¿Dónde es que nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cuál ha sido nuestro fallo? ¿Cuál ha sido nuestro error? ¿Cuál ha sido nuestro pecado? Mira, no importan, y esto quiero que se te meta bien en la cabeza, no importan las causas, los errores, los fallos, las motivaciones, las decisiones por las que nos hemos alejado de nuestro lugar de bendición. Incluso no importa si ha sido culpa tuya o no ha sido culpa tuya. David salió de Siclag para luchar en contra de los enemigos de Israel. ¿Fue su culpa? ¿Él se lo buscó? Mira, quizás hemos estado coqueteando o negociando con los enemigos del reino de Dios, con aquello que va en contra de que Dios reine en nuestro corazón y en nuestra vida. Cada uno seguramente lo hemos hecho de forma distinta. Y todo eso lamentablemente sí que nos lleva a perder y a ceder terreno. Todo eso nos lleva a perder parcelas de autoridad frente al enemigo. Parcelas de control frente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso le pasó a David. Pero, gracias a Dios, que hay un tercer día. Hay un tercer día para ti y para mí. Al tercer día, volvemos a Siclag. ¡Qué bueno es poder volver! Yo les decía a los hermanos, si hay algo a lo que Dios es extremadamente sensible, es a un genuino arrepentimiento. A un genuino arrepentimiento, cuando Él ve un corazón contrito y humillado, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Él ve un corazón profundamente arrepentido, contrito, humillado, que le busca desesperadamente, yo te diría, Dios no se puede resistir a eso. Es algo a lo que Dios nunca se resistirá, a un corazón verdaderamente arrepentido. Entonces, igual que Dios en el tercer día levantó a su hijo de entre la muerte, igual que Dios en aquel tercer día produjo la tierra, hierba verde, hierba que dio semilla, árbol que dio fruto, según su especie y cuya semilla está en él, Dios tiene preparado para ti y para mí un tercer día. Hoy es nuestro tercer día, día de resurrección y de fructificación. Y tenemos que creerlo, tenemos que entrar en la etapa del tercer día. Yo creo que es como que Dios decide abrir una ventana en el tiempo
un tiempo kairos en el cronos de nuestra vida. Cronos y kairos son las palabras en griego que se utilizan para medir el tiempo. Y el cronos es el tiempo que pasa y el kairos es el tiempo específico. Dios abre una ventana kairos, un tiempo específico, un tiempo que Él tiene preparado para nosotros, para obrar y para hacer cosas. Entonces Dios abre una ventana kairos, en la cual Él declara que es un tiempo del tercer día, de bendición, de resurrección y de fructificación. ¿Podremos recibir esto? ¿Podremos recibir esto? Entraremos en ese tercer día. Y el versículo 2 y 3 dice que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Pero escúchame, ¿cómo que tú me estás hablando de que es un tercer día? Y ese tercer día es de resurrección, es de bendición, es de fructificación. ¿Pero qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando todo lo contrario. La realidad es otra. ¿Cómo que la realidad es otra? Me estoy encontrando todo lo contrario, me estoy encontrando lo que no esperaba encontrarme. El panorama es desolador. En nuestra ausencia, el enemigo ha entrado a nuestras vidas, ha asolado y le ha pegado fuego a la ciudad y nos ha robado todo. Porque tenemos lucha contra aquel que quiere robar, matar y destruir todo lo de Dios en nuestras vidas. Especialmente yo entiendo que las mujeres y los hijos e hijas representan toda posibilidad de futuro y esperanza. Porque las mujeres y los hijos es como nuestra extensión hacia adelante. Nuestros hijos es nuestra descendencia, es nuestra progresión hacia el futuro, hacia más allá. Entonces, el símil, lo que entiendo que significa que hubieran llevado cautivas, que hubieran esclavizado a las mujeres y a los hijos, es que el enemigo quería robarle a David su futuro, lo que Dios tenía preparado para él. La cautividad se caracteriza principalmente por una vida sin sentido ni propósito, por una aparente pérdida de tiempo continua. Por ejemplo, alguien que está encarcelado a cadena perpetua, ¿qué le queda? Alguien que está metido en la cárcel a cadena perpetua, ¿qué le queda? ¿Qué tiene para vivir? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles pueden ser sus sueños, sus planes, sus proyectos, sus esperanzas? ¿Tiene todo el tiempo del mundo para qué? Para no hacer nada. Podría estudiar, podría prepararse, pero si sabe que nunca va a salir de ahí. Pierde todo sentido la vida. Vivir es un sentido vacío, es un sinsentido. El enemigo trata de robarnos todo, pero especialmente el propósito en la vida. Ahora, aunque parece todo desolador, aunque parece que hemos perdido todo, aunque pueda parecer que nuestra vida se ha estancado, que nuestra vida se ha dañado de forma irreparable, hay solución para esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Cómo David se repuso a todo esto? ¿Qué es lo que le pasó? Vamos a leer el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mira, llorar no es malo. Llorar no es malo. A mí mi padre me decía que los hombres no lloran. Eso de pequeño. Cuando yo era chiquillo me decía mi padre, los hombres no lloran, eres un bajoca. Eres un bajoca. A algunos nietos también se lo dice, bajocas, que soy unos bajocas. Es decir, porque soy blanditos. Llorar no es malo. Llorar no es malo. Llorar te sirve para desahogarte,
para descargar esas cargas emocionales tan fuertes, tan poderosas, tan profundas. Pero no nos podemos quedar llorando y llorando y llorando. No nos podamos quedar llorando, 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 lamentándonos, dejando como el pobre Lázaro, que los perros nos laman las llagas, las heridas por las que lloramos. No podemos estancarnos ahí. Llorar y no llorar. Vale, ellos tuvieron un momento de duelo. Lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Vale, está bien. Llora. Pero llora hasta que ya no tengas fuerzas de llorar. Pero estate dispuesto para dejar de llorar. Ya no queremos oír más tu historia de lamentos, de ruina, de tristeza. ¿Habéis estado con alguna persona que siempre dice lo mismo? Siempre va con el ronron. Ay, pero es que a mí. Ay, pero es que a mí. Ay, pero es que si tú supieras lo que me hicieron. Ay, pero si es que tú supieras lo que me pasó. Ay, pero si es que tú supieras. Si es que si tú estuvieras en la misma situación. Es que no sé qué. Ay, pobrecito de mí. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Habéis estado con alguna persona así? Es tremendamente desgastante. ¿También lo has pasado mal? Sí, lo sabemos. Lo sentimos. Oramos por ti. Además, nos identificamos con tu dolor. Nos ponemos en tu lugar. No lo tenemos en poco. Pero hay que reponerse. Y hay que levantarse. Y hay que creer en Dios. El Dios que todo lo puede. Hay que aferrarse a Él. Entonces, llorar y llorar es la primera opción. Que bueno, tiene su momento, tiene su tiempo, pero hay que avanzar, pasar página. Y luego dice, después de esto, versículo 6, que dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. La segunda opción, o lo segundo que nos puede pasar, es angustiarnos mucho, llenarnos de angustia, por las consecuencias que tenemos que afrontar. Las consecuencias es que hay que ahora ¿cómo lo puedo hacer? Ahora resulta que he metido la pata y tengo cuentas pendientes con la justicia. Porque lo que he hecho me ha llevado a delinquir y me han pillado y tengo que pagar una multa. Las consecuencias, te puedes angustiar mucho por las consecuencias. David se angustió muchísimo porque la consecuencia de haberse ido a pelear a favor del rey Aquis, del rey de Gat, en contra de Israel, le llevó al momento en que su propia gente lo iba a apedrear, lo iba a matar. Es que las consecuencias nos separan y encima parece que levantan una barrera delante de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Angustiarnos mucho por las consecuencias que debemos enfrentar. O, fijaros, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. O dejar que nuestra alma se llene de amargura. David, lleno de angustia por las consecuencias. El pueblo amargado y buscando al culpable para apedrearlo. O sea, unos angustiados y los otros amargados y buscando al culpable para terminar con él. Después de llorar y llorar y llorar, ¿qué nos queda? ¿Angustiarnos y amargarnos? Buscar culpables. Estamos en el proceso de la caza de los culpables. Sin embargo, fijaros lo que pasó. Mas David, y esto es importantísimo, porque estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre que tenía una historia secreta con Dios, de un hombre que tenía una relación real, verdadera y genuina con Dios, de un hombre que no era evangélico, que era verdaderamente creyente, de un verdadero hijo de Dios. Estamos hablando de David, alguien a quien nosotros debemos de imitar. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto me lleva al punto de que nos pase lo que nos pase, estemos en la situación que estemos, nos encontremos como nos encontremos, sea tan grande la ruina de nuestra vida
como no pudiéramos haber imaginado nunca jamás. La verdadera opción es fortalecernos en nuestro Dios. La verdadera opción es fortalecernos en Jehová, nuestro Dios. Lo importante no es habernos rendido, no es rendirnos, aunque parezca que todo se ha perdido. Tenemos que luchar y perseguir aquello a lo que Dios nos ha llamado. Aquello que Dios nos ha dado, y no debe de importarnos lo que el enemigo haya conseguido hacernos o esté haciendo en nuestras vidas. No nos tenemos que dar por vencidos, tenemos que seguir adelante, porque como hemos leído al principio, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hemos leído antes que Dios le dice, síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Sigue, sigue adelante, porque vas a vencer, porque eres más que vencedor. Sigue adelante, síguelo, persíguelo. Yo estoy contigo, sigue, persíguelo. Alcanzarás todo lo que yo he dicho que tú vas a alcanzar. Solamente si sigues. Claro, si te quedas llorando y llorando, si te angustias, si te amargas, si quieres cargarte a los culpables, sigue, fortalécete en Dios, fortalécete en Dios. Así que, ¿cómo vamos a vencer? Fortaleciéndonos en Dios, nada más. ¿Quieres vencer? Hemos dicho que venceremos, ¿sí? ¿Cómo vamos a vencer? Fortaleciéndonos en Dios. ¿Cómo vamos a vencer? Fortaleciéndonos en Dios. ¿Cómo vamos a vencer? Fortaleciéndonos en Dios. ¿Amén? Le hemos dicho al que teníamos al lado, detrás, venceremos. Ahora dile, venceremos fortaleciéndonos en Dios. Venceremos fortaleciéndonos en Dios. Venceremos fortaleciéndonos en Dios. Es tiempo de fortalecernos en Dios. No es tiempo de otra cosa, no es tiempo de llorar y llorar. No es tiempo de angustiarse. No es tiempo de examinar las consecuencias, lo que nos va a venir, lo que nos va a pasar, lo que nos va a dejar de pasar. No es tiempo de amargarse, no es tiempo de buscar a los culpables. ¿Quién tiene la culpa? Vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Vamos a tirarle una piedra. Sí, una piedra en la cabeza. ¿Quién ha sido? Es tiempo de fortalecernos en Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Y esta es la clave. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cómo podemos cambiar la amargura, el desánimo, la angustia en fortaleza en Dios? ¿Cómo podemos hacerlo en medio de una situación terrible, en nuestra ciudad devastada, ¿sí? Nuestra vida sin futuro y esperanza? ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Quieres que te lo diga a la conclusión a la que yo he llegado? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que te diga lo que Dios me ha hablado a mí de cómo fortalecernos en Dios? ¿O lo dejamos aquí? ¿Seguimos? ¿Seguro? Como decían algunos pastores, pues pregúntame, ¿cómo me puedo fortalecer en Dios? Mira, no importan las causas, no importan los porqués. Si hemos abandonado Siklag, nos hemos ido a luchar o a ser amigos de lo que era enemigo de Dios. No importa si hemos hecho amistad con el mundo. No importa lo que nos ha pasado. No importa qué es lo que nos ha llevado a esta situación. No se trata de buscar a los culpables. No se trata de machacarnos tampoco por lo que habíamos podido hacer y no hemos hecho. Estamos donde estamos. Hoy vivimos la situación que vivimos. Y punto. Estás donde estás. Eres quien eres. Y vives lo que vives. Y punto. ¿Punto por qué? Porque es el punto de partida para fortalecerte en Dios. Si tú quieres, esto puede ser así. Esta situación, sea la que sea, sean las causas que te han traído a este momento, puede ser el punto de partida de
una nueva vida fortaleciéndote en Dios. Podemos decidir estar en desánimo o en fortaleza. Y estas son las dos opciones que tenemos. Y como he dicho, es tiempo de fortalecernos en Dios. ¿Qué haremos? Nos vamos a fortalecer en Dios. ¿Qué fue lo que llevó a David a esta situación actual? Porque aunque he dicho que no es tiempo de buscar culpables, sí que es de sabiduría analizar un poquito nuestra vida y decir, ¿qué es lo que me ha traído hasta aquí? Porque claro, repetir los mismos errores nos lleva siempre al mismo lugar. Meter la pata siempre en lo mismo nos conduce a lo mismo. Como decía Einstein, si quieres diferentes resultados, tienes que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo y esperas diferentes resultados, eres el tonto más grande del mundo. Si tú quieres que cambie tu vida y siempre haces lo mismo, tú eres iba a decir tontismo, que se dice mucho aquí en Almansa, aquí en mi pueblo. Entonces es bueno analizar qué es lo que nos ha traído aquí, cuáles han sido los pasos que nos han llevado aquí y qué es lo que le llevó a David a esa situación. Pues mira, David sufrió el rechazo y sufrió el menosprecio de sus propios hermanos y del rey Saúl. Conocéis la historia de David, no me voy a extender mucho en esto. El rey David fue maltratado por Saúl, que también intentó matarlo en varias ocasiones. En 2 ocasiones, concretamente, el rey Saúl intentó atravesar con una lanza a David y cansado de huir de él es cuando se pasó al territorio de los filisteos, los que también desconfiaron de él, a pesar de que iba con ellos a luchar contra Israel. Esto lo llevó al punto de encontrarse en una ciudad devastada por el fuego y sin sus seres queridos. Le habían robado el futuro y la esperanza. Podemos imaginarnos cómo quedó Siclag y qué sintieron David y sus hombres al saber que sus mujeres e hijos fueron llevados cautivos. ¿Cómo te sientes? Podemos imaginar cómo se sentía David. Se llenó de desánimo, se llenó de amargura, de angustia, como hemos dicho antes. Y desánimo significa estar descorazonado, carecer de valor, carecer de fuerzas para seguir adelante. El desánimo en la vida cristiana, en nuestras vidas, es peligrosísimo. Peligrosísimo porque tenemos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que se han desanimado y han caído en el pozo de la depresión. El desánimo te lleva primero al aislamiento. Acordaros de Elías en la cueva. Se aisló. Aquí estoy, yo solo he quedado. Te lleva a la autocompasión, al pobrecito de mí, al qué mal lo estoy pasando, al nadie me entiende. Elías dijo, yo solo he quedado. Sin embargo, Dios le dice, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. El desánimo te lleva también a un punto que es muy perjudicial para ti y para los que están cerca de ti, porque te lleva a la crítica y a la murmuración. La Escritura dice que se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y además también te lleva a la frialdad espiritual, porque las cosas de Dios pierden su sentido y pierden su valor para ti. Eso es el desánimo. El ánimo es todo lo contrario, es valor, energía, intención y voluntad. Esto lo dice el diccionario, ¿no? Y el valor es la cualidad del alma que mueve a acometer grandes empresas o a arrostrar sin miedo a los peligros. Es decir, el valor es lo que te lleva a enfrentar todo aquello que es peligroso o que parece muy grande para alcanzar. A lo mejor para nosotros puede parecer muy grande lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nos llenamos de valor, sin duda que nos lanzaremos a ello. Entonces, el desánimo se aprovecha de la falta de comunión con Dios e intenta sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. El desánimo nos lleva a huir
de nuestro destino glorioso en Dios. Y el desánimo viene y se hace fuerte y crece en nosotros en estas tres situaciones. El desánimo, repito, se aprovecha de la falta de comunión con Dios. Quiere sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Mira, todos hemos sido llamados con un propósito en Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Esta frase tan sumamente oída es verdadera y genuina. Dios te llama, te conoce y te llama con un propósito y tiene un plan. Traza planes y diseña tu vida. Y el desánimo quiere sacarte de eso. El desánimo te lleva a huir de ese destino glorioso en Dios y se hace fuerte y crece en ti. ¿Cuándo? Cuando damos oídos a los comentarios negativos de la gente. Lo que he dicho antes. El que está desanimado critica y murmura, pero el que da oídos a esas críticas y murmuraciones también entra en la misma corriente de desánimo. Eso está en Números 32:7, cuando los 10 espías trajeron ese reporte negativo y el pueblo dio oídos a lo que ellos dijeron, en vez de escuchar a Josué y a Caleb. Cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias negativas y en nuestro alrededor y no en Jesús, por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Debemos de mirar incluso las cosas que no se ven. Tenemos que poner nuestra vista en el galardón y tenemos que empezar a andar por fe y no por vista. Es decir, es que parece que nada cambia, es que parece que todo es igual. No mires lo que se ve, mira lo que no se ve. Pon tu mirada en el galardón. Hebreos 11:26. Mira lo que Dios tiene preparado. Andemos por vista, andemos por fe y no por vista, perdón. Y luego cuando no hay vida de Dios en mí y hay una falta de vida devocional y de comunión con Dios. Estas serían las tres razones por las que el desánimo crece en nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, os he dicho, ¿queréis saber cómo salir del desánimo? Bueno, hay 6 puntos que quiero compartir con vosotros rápidamente de cómo podemos salir del desánimo, si os parece. Recuerda que desanimarse es perder el valor. Desanimarse es perder el valor para seguir adelante y para seguir esforzándonos hacia adelante. ¿Cuál sería la solución para el desánimo? Primera, depende exclusivamente de ti. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, porque es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad tomar la decisión de ser valiente y no desanimarme. Porque no debemos dejar nunca que nuestra valentía o desánimo dependa de las circunstancias, sean las que sean. David tenía todo a su favor para desanimarse, para amargarse, para angustiarse, para llorar y seguir llorando. Y cuando recobró fuerzas, en vez de buscar a Dios y en vez de fortalecerse en Dios, podía haber seguido llorando. Sin embargo, él se fortaleció en Dios. Es una decisión. Es una decisión. No viene por inducción electromagnética, no viene por vía telemática, no viene de parte de Dios, no viene como un rayo, no viene... ¡No! Es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Es un ejercicio de nuestra voluntad. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, no voy a consentir esto. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. De aquí no más. Esfuérzate y sé valiente. Mi ánimo no va a depender de las circunstancias, porque voy a poner mi mirada en el galardón, porque voy a poner mi mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, y me voy a despojar de todo peso y del pecado, de todo lo que me asedia. Porque voy a mirarle a Él, porque voy a mirar las cosas que no se ven, porque las que no se ven son las que son eternas y verdaderas, y las que se ven son todas pasajeras y temporales. Luego me voy a fortalecer en Dios. Segundo punto es fortalecerse en Dios. Ahora, ¿cómo fortalecerse en Dios? ¿Cómo pensáis que se fortaleció David en Dios? Mira, David conocía cómo era Dios. Tenemos que meternos a conocer a Dios.
tenemos que meternos a conocer a Dios, conocer cómo es Él. Dios es un Dios de amor. Qué bueno que estamos estudiando los nombres de Dios los martes y estamos viendo cómo es Dios, cómo es su carácter. Gracias a Él que nos ha dado a conocer cómo es Él a través de los nombres que nos ha dado a conocer, a través de sus atributos, a través de su personalidad. Conociendo a Dios, Dios es amor. David conocía a Dios cuando se tenía que enfrentar con el oso, cuando se tenía que enfrentar con un león. Conocía a Dios cuando estaba en la soledad en la noche. Conocía a Dios cuando estaba con los rebaños de su padre y tenía 1000 problemas. Conocía a Dios íntimamente cuando cogía el arpa y adoraba a Dios. Conocía a Dios. Conociendo a Dios. Conociendo sus planes para mí. Si tú no eres capaz de darte cuenta que Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, si tú no puedes alcanzar a creer que Dios sueña contigo, con que tú seas un hombre o una mujer diferente, un hombre o una mujer ungido por Él, lleno de su poder y de su espíritu, capaz de hacer discípulos en todas las naciones, conociendo sus planes para ti. Sin duda, creyendo que Él quiere lo mejor para mí. Él quiere lo mejor para ti. Mira, si hay alguien que te quiere bien, no es tu marido, no es tu mujer, no son tus hijos, no son tus padres, que sí que lo son. Pero Dios es el que bien te quiere. Es Dios el que mejor nos quiere. El amor de Dios es lo mejor que nos ha podido jamás pasar. Conociendo cuál es su amor por mí. Conociendo cuál es su amor por mí. Creyendo que Él quiere lo mejor para mí. ¿Y ahora cómo? Consultándole a Él. ¿Cuál es la forma de solucionarlo? David se fue a Dios. Se fue al sacerdote, le dijo, vamos a preguntarle a Dios. Voy a buscar a Dios. Voy a ver cuál es la forma que yo puedo salir de aquí. Voy a ver la forma mejor para fortalecerme en Dios. Y Dios le dijo, síguelo, alcánzalo, lo vas a alcanzar, persíguelo, sigue adelante. Y luego si seguís leyendo la historia, veis que al final Él los alcanzó y los venció. Y consiguió recuperar todo lo que les habían robado. Y además, un gran botín. Dejando, además, todos los apoyos humanos y confiando solo en Él. Solo en Él. Llega el momento que dices, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo actuar. Creo que he hecho todo lo que he podido. Creo que he gastado todos los cartuchos que tenía. Lo único que me queda es Él. Qué pena cuando llegamos a este punto. Porque deberíamos de darnos cuenta antes de hacer todo lo que nosotros hacemos, que lo único que hacemos muchas veces es embarrarlo todo, ensuciarlo todo mucho más, que realmente lo que tenemos, lo mejor que tenemos es Él. Dejando de todos los apoyos humanos, todas mis tretas, todas mis maquinaciones, toda mi inteligencia, dejándolo de lado y decir, Señor, tú sabes, confío solo en ti. David se fortaleció porque tomó la opción adecuada. Dejó el desánimo, se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, yo creo que David seguro que recordó los días cuando él estaba cuidando las ovejas. Cuando él cantaba y alababa a Dios en la soledad. Cuando gozaba de esa buena comunión con Dios. Cuando Dios le fortalecía, como he dicho antes, para enfrentarse a los leones, a los osos. Imaginaros el día que llegó el profeta Samuel para ungirle y presentó a todos sus hermanos. Y ni siquiera el padre de David contaba con David. Cuando Isaí presenta a todos los hijos delante y dice Samuel, ¿es que no hay ninguno más? ¿O es que yo he oído mal a Dios? ¿Qué pasa aquí? Samuel diría, no sé, me ha fallado la emisora. Igual ha sido... ¿Es que no hay ningún hijo más? ¿Es que no es ninguno de estos? Y entonces Isaí le dice, sí, tengo uno. Hay comentaristas que dicen que seguramente era uno que había tenido de otra mujer y tal y cual, y que hay quien dice que era un hijo bastardo. Tengo uno que está cuidando las ovejas, pero que
Le faltó decir, pero que no es digno, que es como si no fuera mi hijo, que lo tengo porque mira, para que no se muera de hambre. Manda a llamar por él. Y yo creo que David se acordaría. Cuando llegó allí él, y estaban allí todos sus hermanos. Todos bien plantados. Todos. Al profeta tuvo que aprender de parte de Dios que Dios no mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón. Y cuando llegó David y fue ungido por Saúl, cuando David derramó el cuerno de aceite de la unción sobre el profeta Samuel, sobre David. Imaginaos David cómo se sentiría en ese momento. Yo creo que David recordó todo esto. Cuando lo ungió para ser rey de Israel delante de sus hermanos. Yo creo que David también recordó cuando su música alejaba a los demonios del rey Saúl. Imaginaros Saúl medio loco, atormentado por un demonio, y llamaban a David. David empezaba a tocar y la unción fluía de una manera que Saúl, el espíritu maligno, tenía que salir corriendo porque no aguantaba el poder de la unción. Yo creo que David recordó todo eso. Seguramente se acordaría cuando él venció a Goliat y Dios le hizo famoso en su pueblo. Mira, y recordar todo eso, yo creo que le llevó a la victoria. Nunca olvides lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha hecho contigo. Es bueno echar una mirada atrás, no para buscar culpables, no para profundizar en los errores, sí para ver y para recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha guardado hasta aquí. Cómo Dios nos ha cuidado. Yo estaba recordando cómo Dios ha guiado mi vida desde que me convertí. Muchas veces sin saber sin siquiera yo saber lo que hacía. Pero cómo Dios me ha tratado. Como cuando yo estaba hundido, su palabra ha venido a mí y me ha levantado. Esta palabra, este texto, me animó cuando yo pensaba que no había salida en mi vida, para que yo dijera, Señor, yo quiero trabajar para ti. Esta palabra que os estoy compartiendo hoy fue la clave que Dios me dio para decir, vamos adelante para conseguir la iglesia que tú quieres para Almansa. Esta palabra es la que Dios me dio. Sigue, persíguelo, porque lo vas a alcanzar. Esta palabra dio su fruto. Pero otras palabras, cuando yo estaba hundido en la depresión, en la miseria, Dios me dijo, pobrecita, fatigada, sin consuelo, llena de tempestad, yo voy a fundar tus piedras, yo te voy a hacer de piedras preciosas, yo te voy a levantar. Isaías 54. Dios me habló claramente. Cuando la mayoría de los hombres me rechazaron y yo me sentí rechazado por todos, Dios me dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando encontré a Librada, Dios me dijo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:25. Dios nos ha guiado, muchas veces sin saberlo. Y me ha dado palabras. Y tenemos que recordar todo lo que Dios nos ha dicho. Porque yo creo que David recordó todo eso. Y llegaría al punto que diría, efectivamente Dios tiene algo mejor preparado para mí. Entonces, no puedo permitir que esto termine aquí. No puedo permitir que esto termine aquí. Yo creo que esa es la forma de fortalecerse en Dios. Metiéndonos en Él, reconociendo cómo es Él, reconociendo cómo nos ama, conociéndole, conociendo sus planes para nosotros, viendo su corazón. Así nos fortalecemos en Dios, cuando le conocemos y conocemos su amor y su favor para con nosotros.
Tercero dice que se fortaleció en Dios, y en Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20, dice la Escritura que Abraham, en un momento similar, se fortaleció en Dios dándole gloria a Dios. Mira, no dejes de alabarlo, no dejes de darle gracias, no dejes de cantarle, no dejes de alabarlo, no dejes de decir, Señor, gracias, te doy gloria. Esto que estoy viviendo no es definitivo, no va a ser para siempre. Tú tienes grandes cosas preparadas. Dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este sería el tercer punto. Cuarto punto, volviéndonos a la oración, volviendo al Señor, Santiago 5:13. ¿Hay alguno afligido? Haga oración, no murmuración, no busque culpables, no se angustie, no se amargue. Haga oración. Vuélvase a Dios, conéctate con el río de Dios, con la gracia de Dios. Nehemías 8:10, quinto punto, restaurando el gozo en nuestra vida. Mira, tú puedes ser feliz, tú puedes estar lleno de gozo y no depende absolutamente de nada más que de lo que tú decidas. Empieza el día conectándote con Dios. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. Decide llenarte de gozo. Empieza por la mañana poniéndote una buena canción de alabanza y adorando a Dios. Empieza buscándole a Él, métete en la palabra. Decide que nada te va a robar el gozo, porque el gozo de Dios es tu fortaleza. Y punto sexto y último, cambiando mi punto de vista sobre los problemas y las decepciones. Esto es importantísimo. Es importantísimo porque siempre pensamos que los problemas, que las decepciones, que las desilusiones, que lo malo que nos sucede es para hundirnos. Sí, es cierto. El diablo quiere hundirte y quiere hundirnos con los problemas. Pero los problemas y las decepciones hay que verlos como exámenes que nos van a promocionar en Dios. Como exámenes que nos van a llevar a un lugar de ascenso, que nos van a hacer subir a un nivel superior. Cambia el punto de vista sobre los problemas y decepciones, porque son los exámenes que Dios está usando para promocionarte y llevarte a un nuevo nivel. Son ocasiones para mi crecimiento y mi bendición. Son para que yo triunfe. Dios usó esto para darle a David algo más que Siclag. Y si seguís leyendo la historia veréis que Dios le dio a David, a partir de aquí, todo Israel. Dios quería darle a David el reino. Se lo había dicho. Sin embargo, parecía que no llegaba. Aquí parecía que todo se había muerto. El diablo quería que todo se muriera. Pero a raíz de aquí, Dios le dio a David la promoción del reino de Israel. Primero fue rey en Judá y luego fue rey en todo Israel. Si seguís leyendo la historia, veréis cosas interesantes. Cosas interesantes. Cómo él lo consiguió. No sé si debo compartirlo, pero creo que sí. Lo voy a compartir porque me ha llegado esta mañana y no lo tenía preparado. Pero estoy hablando con una mujer, una madre de familia, madre de 4 hijos, aquí en Almansa, sin recursos, sin trabajo, sin nada, viviendo en un piso de alquiler que no podía pagar el alquiler, sabiendo que en el piso de arriba estaba vacío y era del banco. Y me llamó para ver si yo le podía enganchar la luz, porque se iba a meter de ocupa en el piso de arriba, porque no podía pagar el alquiler y no quería dejar a sus hijos en la calle. 4 hijos, un marido, sin trabajo, sin recursos, sin nada. Y cuando me llama y me propone eso, le dije, yo no te puedo hacer eso. Digo, no te puedo hacer eso porque si me pillan a mí, el problema lo tengo yo gordísimo. Digo, no te lo voy a hacer. Digo, pero resulta que ella creía en el Señor
y había estado en alguna iglesia evangélica. Y yo entendí que debía de hablarle claro. Y yo en ese momento, esas cosas que dices, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Cuando me llamó para hablar con ella, le dije, mira, sé que lo estás pasando muy mal. No puedo imaginarlo, porque sí puedo imaginarlo, pero seguro que no llego a entender el punto que tú estás atravesando. Digo, seguro que es muy duro, seguro que es terrible. Digo, pero si me estás diciendo que realmente crees en Dios. Digo, ¿me permites que te diga algo? ¿Me permites que te aconseje? ¿Me permites que te diga lo que creo que Dios me está diciendo que te diga? Sí. Mira, yo, además de electricista, soy pastor en la iglesia evangélica, Betania Almansa, no sé qué, le cuento la historia. Digo, pero yo te voy a decir que yo he pasado una situación no igual, pero sí mala también. Digo, el año pasado, en el mes de abril y mayo, marzo y abril, mejor dicho, digo, la situación económica fue terrible, tremendamente dura. Pensé que tenía que cerrar mi trabajo, que no podía pagar el alquiler, que no podía pagar nada, que me quedaría sin trabajar, que tenía que cerrar, tenía que buscar otra cosa, no sabría por dónde tirar. Digo, y me puse delante de Dios a orar y Dios me habló diciendo que mi corazón no estaba bien, que yo estaba fallando en mi confianza con Él. Ya sabéis la historia que os la he contado muchas veces, se la conté a ella. Y le dije, me puse de rodillas, me puse a orar, me busqué al Señor y me dijo esto y le pedí perdón. Le pedí perdón por haber confiado en mí mismo, por haber confiado en mis capacidades, en mi habilidad para trabajar, por haber confiado en que más o menos estaba viviendo y funcionando con mi trabajo. Y le pedí perdón al Señor y le dije, estoy fallando en mi confianza en ti. Y Dios me habló claramente, me dijo, cuando tú vivías con tus padres, cuando yo tenía 15, 16, 14 años, cuando tú vivías con tus padres, tú no te preocupabas absolutamente de nada del dinero. Digo, cierto es. Y yo no me preocupaba, él trabajaba para que yo viviera. Y mi madre administraba el dinero de forma magistral para que yo viviera y no me faltara de nada. Él me dijo, ¿y cómo yo? ¿Cómo piensas que yo te voy a fallar a ti? ¿Cómo piensas que yo voy a dejar que a ti te falte ahora? Si yo soy tu padre bueno que te ama. ¿Cómo piensas que yo voy a permitir que te falte ahora? ¿Por qué estás dudando? Y esto se lo conté a ella. Y le dije lo que el Señor me dijo y le dije, yo te animo a que confíes en Dios. Yo te animo a que no des ese paso. Ese paso tú lo puedes dar, cualquiera te va a poder enganchar, no hay problema. Digo, pero ese paso te va a llevar a poner un fundamento erróneo, equivocado en tu vida. Digo, porque vas a entrar robando, y robar y matar lo hace el enemigo, no lo hacemos nosotros. Digo, vas a entrar con un fundamento falso, con un fundamento que el diablo te va a tener cogida, con una cuerda que cuando a él le apetezca va a tirar y te va a hundir, te va a arrastrar. Digo, yo voy a orar por ti. Os dije que orarais por ella, estuvisteis orando por ella también algunos. Digo, yo voy a orar por ti y tú debes de orar. Y debes de decirle a todos los hermanos que oren por ti. Porque Dios te va a levantar y Dios te va a abrir las puertas y Dios te va a bendecir y Dios te va a sacar abundancia. Ahora tú tienes que entregarte a Él y tienes que confiar en Él y tienes que hacer lo que Él te diga, pero no puedes fallarle en los principios que Él te ha puesto en su palabra. Y os cuento todo esto porque fijaros, esta mañana me ha llegado un WhatsApp que dice, hola, buenos días Ángel, le quería contar que gracias a Dios mi marido tiene trabajo y nos dan un piso. Y yo estoy haciendo un curso que me dan una pequeña beca, una pequeña paga. Dios nos da las cosas a su tiempo, no cuando nosotros queremos. Le doy gracias a Dios que lo puso a usted para darme las palabras que necesitaba. Que Dios le bendiga mucho a usted y su familia.
David tomó la opción adecuada. Dejó el desánimo, se fortaleció en Dios y eso lo llevó a la victoria. Esta mujer tomó la opción adecuada y ahora está venciendo, está empezando su victoria. ¿Qué habría pasado con David y sus hombres si se hubieran dejado llevar por la angustia, la amargura y el desánimo? ¿Qué hubiera pasado con David y sus hombres si se hubieran dejado llevar por la angustia, la amargura y el desánimo? ¿Qué puede pasar contigo si te dejas llevar por la angustia, la amargura y el desánimo? Sencillamente todo se habría echado a perder. Quizás lo hubieran matado y no hubiéramos conocido al rey David, como fue el mejor rey de toda Israel. Quizás lo hubieran matado y ellos se habrían quedado sin sus mujeres y sin sus hijos. Lo habrían perdido todo. Habrían matado al culpable, pero no habrían recuperado lo que Dios tenía para ellos. Si seguimos leyendo el relato bíblico, y os animo a que sigáis leyéndolo en casa, vemos cómo David los alcanzó, los venció, recuperó todo lo robado. Y no solo esto, sino que además obtuvo un grandísimo botín, sino que lo que realmente hizo es acercarse al propósito que Dios tenía para él. Porque después de esta batalla vencida, después de esta grandísima victoria, él fue a Hebrón y se hizo rey de Judá, y más adelante fue el rey de todo Israel. O sea, esto que hizo David lo acercó al propósito de Dios. Esto que ha hecho esta mujer lo acerca al propósito que Dios tiene para ella. Si nosotros dejamos el desánimo y nos llenamos de fortaleza en Dios, nos acercaremos al propósito que Dios tiene para nosotros. Tú te acercarás al propósito, a lo que Dios tiene para ti. Y lo que Dios tiene para ti es infinitamente más grande de lo que tú y yo hemos podido soñar hasta ahora. Pero dejemos de lado el desánimo, dejemos de lado la angustia, el llorar y llorar, el lamentarse, el buscar el culpable. Salgamos adelante, esfuérzate y sé valiente, llénate de gozo, fortalécete en Dios, dale gloria a Dios, recuerda todas las promesas de Dios, levántate a por ellas, restaura el gozo de Dios en tu vida, cambia el punto de vista, lo que estamos atravesando ahora, lo que tú estás viviendo. Todo lo que hemos atravesado ahora, esta pandemia, todo es para promocionarnos. Es para que nos fortalezcamos y venzamos. Es para llevarnos a un nuevo nivel. Es para darnos mucho más. Mucho más. Su elección lo sacó de la angustia y del desánimo. Su elección lo guió hacia la victoria y lo acercó hacia su destino como rey. Su decisión lo sacó de una aldea donde el enemigo lo había puesto. No nos habíamos dado cuenta de esto. Qué tranquilo que estaba David en su aldeíta. La aldeíta de los filisteos, donde él vivía, estaba tranquilo. Si los amalecitas no le hubieran robado a la mujer y a los hijos y le hubieran pegado fuego a Siclag, a lo mejor David hubiera sido el rey de Siclag, pero no el rey de Israel. Su decisión lo sacó de esa aldea. ¿Cuántas veces nuestras aldeas mentales están aquí? ¿Cuántas veces nuestras decisiones nos hacen reinar sobre nuestras aldeas, pequeñas aldeas? El que lee entienda. Nuestras aldeas están aquí y nos tienen encerrados en prisiones. Y su decisión lo sacó de la aldea y lo llevó a ser el rey de Israel. Su decisión lo llevó a alcanzar el propósito que Dios tenía para su vida. Hermanos, ¿cómo os puedo decir? Veamos las cosas como Dios las ve. Venzamos. Dejemos todo desánimo. Fortalezcámonos en Dios. Demos la vuelta a todo esto. Superémoslo, venzamos, vayamos a por más. Lo que Dios tiene preparado es glorioso. Lo que Dios tiene preparado es glorioso. Cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido en el corazón de hombre alguno, ni nadie siquiera se las ha podido imaginar. Son las que Dios tiene preparadas
para aquellos que le aman. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por Él, sí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que cobrad ánimo, dejad la amargura, dejar de llorar y llorar, de lamentarse, de decir, ay, qué pobre de mí, de dejar de llorar y llorar, dejar el desánimo, dejar la angustia, dejar de buscar culpables. Vamos adelante, vamos a fortalecernos en Dios y vamos a perseguir lo que Dios nos ha llamado a perseguir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra poderosa para levantarnos, para animarnos, Señor. Padre, que esta palabra se haga vida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, yo te pido por todos mis hermanos, por todos los que escuchan esta palabra, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por ellos. Para que tú los levantes, para que tú les ayudes a fortalecerse en ti, Señor. Para que todo lamento, todo llanto, todo duelo, todo dolor, toda angustia, toda amargura, toda aflicción desaparezca y se vaya, seamos capaces de dejarla, Señor, para que todo aquel que escuche esta palabra se esfuerce y sea valiente, y para que nuestras vidas sean transformadas por ti, por tu poder y por tu gracia, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a fortalecernos en ti, Padre. Oh, Señor mi Dios, y miramos las grandes cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Y sabemos que esto es un examen que vamos a aprobar y que vamos a superar para llevarnos un paso más cerca del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios os bendiga y os llene de valor y de valentía. Tengáis un buen domingo y una muy buena semana. En el nombre de Jesús.